Los loros solo repiten o realmente entienden lo que dicen. Los loros pueden imitar con gran expresividad y aprender con precisión el habla humana y los sonidos de su entorno. La cuestión ahora es, ¿comprenden lo que dicen o solo repiten por repetir? Su habilidad para imitar y repetir con gracia una multitud de sonidos es su siringe, una caja ósea, formada por anillos ensanchados y fusionados, situada donde la tráquea se divide para formar los bronquios. Según su complejidad será más o menos sofisticado su canto. La mejor la tienen las aves cantoras, como los jilgueros o los canarios. Otros ni siquiera tienen, pero los loros cuentan con una siringe modesta que les permite hablar. La psicóloga Irene Pepperbeck trató de demostrar que estos animales no solo repiten palabras, sino que son capaces de entender su significado. Ella tenía un perico llamado Alex, que compró en una tienda de mascotas en 1977 cuando solo tenía 1 año de edad. Durante 30 años, Alex logró identificar los nombres de 50 objetos, conocía 100 palabras, distinguía colores, formas y cantidades del 1 al 6. Se podía decir que su inteligencia era comparable con la de un niño de 5 años. No todos aceptaron las conclusiones de Irene, por lo que se afanó por demostrar que tenía la razón intensificando sus horas de práctica con Alex. Sin embargo, para Alex el estrés fue mucho y murió en el 2007 a sus 31 años de edad. Joven, tomando en cuenta que los loros suelen vivir hasta 50 años. Con todo esto, para Irene los loros poseen inteligencia. Basta decir que las palabras de despedida de Alex fueron: sé buena, hasta mañana, te quiero. ¿Qué te parece? ¿Con cuántos rollos de papel le daríamos la vuelta al mundo? Llenar la casa de alguien con papel es una travesura de niños, pero imagínate que se pudiera dar la vuelta completa al mundo. ¿Qué cantidad de papel se ocuparía? Basándose solo en cálculos matemáticos, aquí te va la respuesta. La circunferencia de la Tierra es de 40.076.000 metros en el Ecuador. Si usáramos rollos que al extenderlos en promedio son de 27 metros, necesitaríamos nada más y nada menos que 1.484.297 rollos. Traducido en cuadritos de papel, serían unos 423.024.645. Lo que a su vez produciría un gasto aproximado de $495.357. Claro que las cantidades pueden variar dependiendo los factores como el rollo que se utilice y el costo. Tal vez no sea algo que alguien quisiera intentar, aunque no es un dato útil si es curioso, ¿no crees? ¿Qué fue primero, el color naranja o la fruta naranja? Según el libro de Kenner Symbols and Their Hidden Meanings, el origen de la naranja fue la fruta y no el color. Antes de que las deliciosas naranjas pasaran a formar parte de la dieta occidental, el color era conocido simplemente como amarillo rojo o rojo amarillo. Las naranjas eran conocidas originalmente como ugorge en francés antiguo, que vinieron de la palabra francesa antigua de la manzana dugorge. Esta palabra en francés moderno es naranja. El primer uso conocido de la palabra naranja como fruta se remota al siglo XIII, mientras que el primer uso registrado de la palabra naranja como un color se remota en el siglo XVI, es decir, alrededor de 300 años después. Interesante, ¿no? Muchas gracias por ver el video, coméntame aquí abajito si te gustaría que siga haciendo este tipo de videos. Espero que este haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.